Ahí estuvimos en el Estadio Mayor General Calixto García, por cierto, bellísimo, todavía van quedando algunos elementos para que esté concluido. Nos llamó la atención y siempre a uno le preocupa cuando se habla de su instalación. En el congresillo técnico de la serie se dijo que había preocupación por dos instalaciones del país. El 26 de julio de Artemisa, donde había, y de hecho creo que todavía no se ha resuelto, una torre de luminaria con peligro de caída, y en el caso del Estadio Calixto García, que aún no se habían concluido los clubhouse y claro está los dugouts. Se sigue trabajando allí y realmente está quedando de primerísimo nivel, pero hay confianza en que esté listo para el próximo día 25 con el debut de los Cachorros frente a Santiago de Cuba. Enrique Joparra y Roberto Carlos Rodríguez Torres durante centenares de veces han estado allí en el Estadio Mayor General Calixto García y seguramente que pueden también opinar de las características de esta instalación y cuánto bueno es para Holguín que su equipo juegue como un club. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Noire. A mí me gusta incluso este tema que se ha debatido en los últimos tiempos, ¿no? El retraso de la ampliación de las bancas. Me gusta ese diseño que se ha hecho, porque es incluso un diseño que pertenece a estadios de primer mundo. Por ejemplo, esa ampliación que tiene los dugouts hacia afuera, porque son muy estrechos en la parte que estaba anteriormente. Claro, hay algunos que especulan, bueno, ¿y por qué no se le pone techo? Independientemente de que se va a jugar por la tarde, pero yo no estoy de acuerdo de que se le ponga techo. ¿En el mundo no tiene techo? No tiene techo, o sea, ellos no tienen techo. Es una amplitud, va a quedar la parte que estaba anteriormente y va a quedar una zona bastante amplia para muchísimas cosas. El equipo que está a la sombra, como es a la 1 de la tarde, luego va a tener ventaja, pero eso no lleva techo, porque he visto ese diseño, sobre todo en las tunas. En las tunas se le puso techo y para mí es muy deslucido ese techo, incluso afecta hasta la visibilidad de las gradas. O sea, yo creo que es correcto de que se haya hecho de esta forma y me parece que, según lo que se puede ver, dentro de un rato Orestes va a entrevistar a Drick, pero parece que va a terminar a tiempo esta ampliación de la... Sí, dejemos que sea el director del estadio. Y los clubhouse ni hablar, se habla de que es de primer mundo. Bueno, hoy estuvimos allí, sí. Roberto sí. Va a hablar de inmediato, pero estuvimos allí y pudimos ver esos clubhouse con sus taquillas. En el caso del equipo visitante, tiene los logotipos de todos los equipos. En el caso del home club, tiene fotos alegóricas al equipo, integrantes de aquel equipo campeón. Realmente muy, pero que muy bonito. Roberto Carlos también ha estado por ahí. Sí, realmente se ha hecho un gran trabajo por el equipo del Fondo de Bienes Culturales en esta parte de los clubhouse. Se ha demorado un poco la obra, pero creo que vale la pena. Es decir, vale la pena de que nuestro estadio sea uno de los estadios de primer nivel y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que el presidente de la Federación de Béisbol, es decir, de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, decía en conferencia de prensa que se va a luchar porque Cuba organice eventos internacionales. La mayoría de los eventos van hacia la capital, pero en otros momentos Holguín ha recibido torneos internacionales que podría ocurrir. El Mundial del 2013 jugó en Holguín. También podemos valorar eso. Y nuestro estadio ahora va a estar entre uno de los mejores de Cuba. Es decir, su clubhouse, sus dugouts muy amplios, teniendo en cuenta sobre todo la situación que estamos viviendo hoy, claro, con la COVID-19, para que los atletas también estén cómodos, como se utiliza a nivel internacional. Y uno de los terrenos, de los mejores terrenos, hay que ver cómo se encuentra la grama, pero la grama del Calixto García siempre ha sido una de las mejores, en algún momento con sus problemas, pero siempre ha estado entre las mejores a nivel nacional. Creo que vale la pena, que se demore un poquito, pero que para el próximo día 25 estén todas las condiciones creadas para que nuestro estadio sea uno de los mejores en la próxima serie nacional. Sí, eso va a influir incluso psicológicamente en el atleta, porque no es lo mismo tú entrar a un vestidor, por ejemplo, que está todo deteriorado. Si usted tiene fotos del equipo campeón, influye en la psicología, en la motivación. La historia vale mucho y va a influir en la motivación del pelotero. No es lo mismo entrar a un vestidor totalmente deslucido y sin ningún retrato alegórico, sin nada. Esto va a influir mucho en el pelotero, se va a motivar. El aficionado común y corriente que va al estadio ve el dogado, que es donde están sentados en el momento del juego. Ahora ese clubhouse
donde cada cual tendrá su taquilla, donde hay un baño de primerísimo nivel. Que es vamos a explicar que es para el que todavía no sepa, es la parte de atrás de las bancas. Y que da directamente al dogado. Cada cual llegará allí. Ahí se visten los atletas, van al baño también, esa parte. Servicios médicos, incluso hay servicios médicos en esa zona también. Establecidos, es decir, que los atletas incluso te llegan con bastante tiempo de antelación al juego. Ahí tendrán su vestuario y todas las características. Entonces vamos a escuchar la opinión del director de esa instalación. Lo conocemos de hace muchísimos años. Sabemos que cuando hay una tarea para Adri, cumplirla es algo de dignidad, y él se muestra confiado en que estará el Estadio Mayor General Calixto García luciendo las mejores galas y todas las características y condiciones adecuadas para ese primer juego. Orestes Rodríguez Fojo tuvo la oportunidad de conversar con él y les proponemos el diálogo. Los trabajos realizados en el estadio han marchado exitosamente. Nosotros ya tuvimos aquí la Brigada Nacional, la cual reparó nuestra pizarra, la cual está lista por la parte interior y exterior. Está pintada correctamente. Igualmente reparamos la cabina de transmisión, reparamos el sótano con tapicería nueva, igual que la cabina, de todas sus butacas, todos sus asientos. Los clubhouse han quedado como en Cuba no hay otro, fuera de liga, como se dice en el deporte. Y además estamos concluyendo el trabajo en los dogados, los cuales se deben terminar para el próximo 22 de presente y estar listos para ganar el primer juego a Santiago de Cuba el próximo día 25, aquí en el Calixto García, donde abriremos la puerta a partir de las 2:30 o a las 1 de la tarde, para que nuestra afición se pueda acomodar con un 50%, los que lleguen tarde no podrán entrar, porque esperamos que el estadio se ponga bastante repleto ese día. Reiterar el tema del protocolo anti-COVID en cuanto a la afición. Las medidas anti-COVID son únicas en Cuba y hay que cumplirlas. Tendremos que poner los pasos podálicos, tenemos que tener el porciento al 1% y al 5% en cada puerta. Los compañeros que se vayan para los palcos tendrán que sentarse dejando un asiento por el medio, y igual que la separación en la grada. Nosotros vamos a tratar de que esto se controle, pero esperamos la mayor colaboración de la población para que esto se pueda cumplir. ¿Otro elemento que reste por abordar? Bueno, por abordar simplemente convocar a la población y a las peñas deportivas a que nos ayuden en el estadio a mantener la disciplina. Bien, gracias, Adri. Y le van restando ya apenas 7 días para tenerlo todo listo, y él está confiado en que así será. En el caso de las cabinas de transmisión, han sido retocadas, se le cambió todo el llamado falso techo, se pintaron, se colocaron luces LED y están los cristales también, si había alguno con algún tipo de fragmentación o algo, se cambiaron. Muy bonito la pizarra, ya se pintó totalmente, también se han pintado las gradas y realmente está bella nuestra mejor instalación. Bueno, Holguín ha padecido la COVID-19 en varios de los integrantes de los 40 peloteros y también de la dirección, y esto ha traído consigo un paréntesis en la preparación, que ya cuando estamos a punto de comenzar se resiente bastante. Yo estuve conversando con Héctor Tico Hernández y me decía que se mantenía muy alto el grado de disposición, de interés, muy estimulados los muchachos, pero que era preocupante. Algunos han perdido 12 días en su preparación. Conversé con Luis Alberto Lafita Manresa, que estuvo varios días incluso aislado, ya están allí. Van restando entre 12 y 13 que se incorporen todavía. Le va restando esta semana y ojalá que comience con la tropa completa. Ya perder 12 días prácticamente es estar en cero en cuanto a la preparación, porque toda la preparación que fue corta para nuestro equipo, que comenzaron un poquito rezagados, se decía que se iba logrando una excelente preparación, pero ya estar 12 días sin ningún tipo de preparación para atletas, algunos de ellos importantes dentro de nuestro equipo, puede ser que lleguen a estar en cero, nos puede perjudicar bastante a la hora de los primeros partidos, sobre todo ante Santiago de Cuba, que los recibimos aquí el próximo día 25. Y va a ser una serie donde no se va a parar muy frecuentemente, tiene que ser que haya un brote bastante marcado, según lo que estaban anunciando en el congresillo técnico, sería si hay dentro de la competencia, por ejemplo, si hay 3 atletas infectados, o menos de 3 en este caso, o menos de 4 entrenadores, y
no se va a parar la competencia, o sea, el calendario del equipo. Ese calendario va a seguir y por lo tanto esto va a influir. Sí. Esto que decía Roberto Carlos de la afectación previo a la competencia va a influir. Claro, habría que ver en el camino cómo Holguín puede suplir precisamente esta ausencia de entrenamiento en los últimos días. A mí, Noir, me gustaría llamar la atención sobre algo que decía Héctor Drick, de que hay que mantener distanciamiento en las gradas con respecto al público. Hay que tomar conciencia, porque en un palco uno sí tiene la medida exacta para dejar una silla de por medio, pero en la grada la emoción, quizás a veces el acercamiento de las personas no tiene un límite, y esto hay que tomar conciencia porque estamos ante una variante que es bastante contagiosa. Se habla de que puede ser hasta 70 veces más contagiosa que la variante que nos dio muchos problemas el año pasado, pero hay que tomar cierta conciencia para que no se cancele la entrada de público al estadio. Es a donde quiero llegar, porque puede en algún momento, si existen muchas infecciones, que se diga, no va a entrar público al estadio, y eso no es lo que se quiere. Mira, precisamente. Hoy el secretario del partido de nuestra provincia, compañero Ernesto Santiesteban Velázquez, que estuvo en la inauguración y después estuvo recorriendo el estadio, estuvo en los dos clubhouse, en el terreno, hacía precisamente este señalamiento. Dice, será un reto para las autoridades del deporte aquí en el estadio, en la dirección de béisbol, en la dirección de deporte en sentido general, lograr que se cumplan esas medidas, porque como tú planteas, en el caso de los palcos, bueno, se dice, se deja uno por el medio, sí. Correcto. Ahora ya en las gradas, donde las personas vienen luego en familia, en grupos de simpatía, separarlo cuesta un poco. Se dijo en el Congreso Técnico que si no cambia la situación epidemiológica, se trabajará un 50% del aforo de las instalaciones, es decir, de las posibilidades de capacidad que tenga cada una de las instalaciones. Y habrá que tratar de cumplir en la medida de lo posible todos esos requerimientos, porque ya sufrimos, por decirlo de alguna manera, toda una serie sin la presencia de público, y aunque se desarrolló la campaña, hubo mucha rivalidad, mucha competitividad, pero el público es sumamente importante. Holguín tiene una ventaja de que es un estadio amplio, sí, y circular, o sea que si el público se lo propone, las autoridades también, se puede lograr que haya separación. Lo primero es la salud, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta y que deben tener en cuenta nuestros aficionados. Es, como ya tú decías, Noire, si llevamos un año sin que se pueda recibir público en nuestro estadio, sería muy feo que comencemos la Serie Nacional al 50% al menos y que luego tengan que decir, no, es que esto es un foco de infección, no podemos tener público en las gradas, y sea entonces mucho más malo. Es decir, que es mejor cumplir con todas las medidas como está establecido, con la separación como debe ser, y que se pueda disfrutar un espectáculo al menos al 50% con la presencia de público, a que tengan que decidir las autoridades que no se puede jugar con público. Bueno, ya tengo entendido que están llegando a los estadios, no he visto aquí los relojes. Esos relojes tienen una importancia para la dinámica de los partidos que nos hemos dado cuenta, para que no haya pérdida de tiempo. Hoy algunos colegas, como Rondón Jorge de la radio, hacía la acotación en un momento determinado. Ustedes recuerdan que se colocó un sistema de Wi-Fi o Wi-Fi, como se le llama, dentro del estadio. Traía como consecuencia que los aficionados allí podían conectarse a través de Wi-Fi, luego tener contacto con el sitio oficial, hacer sus publicaciones acerca del encuentro. Es un tema que pudiera también analizarse para mejorar toda la estancia, todo lo que se haga en bien de las personas que vayan para el allí. Público y para los profesionales también. Para los profesionales, claro. Tenemos el caso del profesor JJ Romero, que saben que transmite segundo tras segundo cada uno de los juegos. Para él es mucho mejor que no consumir los datos que luego se van muy rápido. Seguro. El saludo para José, pero también para el cuerpo de narradores, porque ahí entonces usted tendría una conexión Wi-Fi que sería muy importante para ir actualizando poco a poco los datos, que, bueno, hay que actualizarlos casi constantemente. Yo creo que esto es importantísimo. Y bueno, esta semana ha venido Fracari a Cuba, y de lo que se habla, una de las cosas que se habla es, ¿estarán los juegos a 7 entradas en un futuro en la bueno, yo lo he dicho públicamente, no me preocupa tanto el juego de las 7 entradas. Ahora tuvimos un campeonato, el campeonato mundial sub-23 a 7 entradas, y casi nadie se dio cuenta de que eran a 7 entradas. Algunos dicen que cambian la esencia del béisbol. Yo no digo que no cambie, cambia un poco bastante. Creo que habría que tener en cuenta ya la rotación de los lanzadores sería diferente. Incluso pienso yo que para darle la victoria a un pitcher en un juego de 7 innings no habrá que esperar 5 entradas, podríamos esperar 4 entradas. Sí. Yo lo que sí voy a recordar es cuando se cambió el voleibol
que recuerden ustedes aquellos interminables 3 sets, que solamente valía el punto cuando usted estaba en posesión del balón. Se dijo, usted cambió la esencia del voleibol y esto se cayó. Nada de eso. A partir de ese momento el voleibol ha tenido mucho más auge, ha tenido mucha más, diría yo, que homogeneidad en cuanto a resultados en todos los continentes. Y lo más importante quizás no sea que el béisbol recobre su presencia en las competencias olímpicas, pero es muy bonito tener a nuestro deporte en los Juegos Olímpicos, que ya no van a Aunque estar... usted sabe que esa no es la causa fundamental. Y que cada torneo Bueno, también. entre otras causas está la duración. La causa fundamental es que los atletas de Grandes Ligas no van a los Juegos Olímpicos. Es una de ellas. Yo creo que hay varias causas y una de ellas... Aquí discutimos el tema en alguna ocasión y hablamos de que el tenis era un deporte largo, pero como estaba de 5 horas a veces... un partido de tenis, pero como estaban las principales figuras, el Comité Olímpico Internacional mantenía el tenis sin ningún tipo de problemas. Aparte, la expansión del béisbol en el mundo tiene que ser mucho más amplia porque se sigue concentrando principalmente en algunas zonas geográficas. A mí me pareció que 6 equipos para un torneo de béisbol en Japón fue demasiado poco. Sí. Creo que es el evento que tiene menos cantidad de equipos. Bueno, enseguida vamos a continuar con ustedes en esta polémica del ente deportivo. ¿Quiénes estarán en la segunda etapa? Bueno, primeramente aquellos que lo ganen, eso ante todo, ¿no? Pero Granma, lo decía Carlos Martí, dice un equipo campeón sale a defender ese título. Granma tiene una ausencia importante en su staff, Lázaro Blanco, pero él dice que no le quita el sueño. Las Tunas creo que tiene, el equipo más persistente, más estable en los últimos años, con 4 podios consecutivos, da la idea de que ese equipo que no ha tenido prácticamente bajas, es un equipo digno de reconocer. Los grandes de siempre, de los últimos años, Industriales, Matanzas, Pinar del Río, con el mejor staff de lanzadores, deben ser elencos también que deben pasar. Holguín por su bateo no se puede descartar. No, fíjate, yo decía que Joel García... Porque Holguín tiene si se logra concretar esa novena que propone Héctor Hernández, tiene una tanda respetable en cuanto al bateo. ¿Cómo no? Entonces, hay equipos que, mira, Camagüey, que de un segundo lugar cayó a un 10º, si mal no recuerdo. Pero pudiera recuperarse ese equipo. Seguro, bueno, yo lo doy entre los 8, ese equipo pudiera recuperarse. No pienso que ese sea el lugar, el del año pasado. Sí, pero por ejemplo, mira, Camagüey pierde a uno de sus lanzadores importantes de las últimas series, como es Cousin, pero también tiene a Yeriel Rodríguez, que debe comenzar la serie, pero que debe partir hacia Japón, y ya son unas cuantas victorias que no va a tener el picheo de Camagüey. Pero bueno, usted sabe que el picheo en todos los equipos, digamos el punto salvo Pinar del Río, no hay un staff de lanzadores que usted diga... Sí, pero que estos son sus 2 principales lanzadores. Sí, pero no, el picheo por lo general en Cuba tiene muchos problemas en la mayoría de los equipos. Aquí prácticamente va a ser una serie ofensiva. Por eso que yo digo que Camagüey pudiera salir de ese hoyo que cayó en el año pasado e incorporarse a los 8. O sea, no lo descarte usted. Sí, no, yo no lo descarto. No lo descarto. Lo que estoy diciendo es que pierden unas cuantas victorias. Sí. Son lanzadores importantes. Si usted dice que el picheo es malo, y entonces no tienes ni a Cousin y no tienes tampoco a Yeriel Rodríguez durante gran parte del campeonato que te aportan victorias, es más difícil poder clasificar. Es verdad que ellos tienen una... Incluso perdieron hasta su tercer bate. Uno de los equipos más completos que yo veo, uno de los mejores equipos yo veo Matanza, más balanceado. Incluso dicen que Gracial va a estar todo va a comenzar. Sí. Bueno, Gracial está nuevamente ratificado para estar con el Sopan este año. Pero sí, lo que no pueden comenzar porque en Japón está cerrada la entrada internacional y ellos no van a comenzar en la primera parte del torneo, pero en cuanto ya se pueda, ellos van a jugar en Japón. Matanza incluso ha logrado 2 receptores, Ariel, que lo tienen por allá, pero Ariel Martínez, que lo tienen por Japón, pero ya tienen a un Hendrik Pérez, que ha estado en eventos internacionales. Y cuando usted ve su picheo, aunque no sea del primerísimo nivel, ya Michel Pérez presentó muchas credenciales, el espirituano, ya Nike Cruz es un pitcher que hay que tener en cuenta, ahí está Noel Vigentenza, también un veterano con muchas potencialidades. A Industriales lo vi y lo he estado analizando, la nómina tiene un grupo de peloteros de gran nivel como jugadores de posición, pero el picheo lo veo bastante debilitado, el picheo de Industriales.
no está a la altura del resto del equipo, donde le va a costar hacer una alineación porque se le van a quedar peloteros de mucho nivel a Industrial en la banca. Lo que es un equipo que debe clasificar, en mi opinión. Seguro. Debe clasificar, debe estar entre los 8. Yo creo que Matanzas, Granma, Industrial y Las Tunas salen como los principales favoritos para la clasificación. Pero bueno, después pudieran entrar perfectamente Pinar del Río por su picheo. Ya hemos hablado de la lista excelente que tiene de lanzadores Pinar. Holguín pudiera colarse por su bateo. Pudiera incorporarse Camagüey y Santo Espíritu. Para mí estos pudieran ser los 8 equipos que pasan. En el caso de Villa Clara, que no lo veo muy fortalecido, tiene un Pedro Jova que, recuerden ustedes, llevó a Villa Clara a 3 títulos consecutivos. Hay muchas esperanzas por parte de la afición. Y Ciego de Ávila, que fue antes de Las Tunas el equipo más estable en nuestra serie nacional, casi durante 10 años, está intentando nuevamente volver a la vanguardia. Tiene 3 lanzadores que son muy buenos, que tener 3 lanzadores de primera línea, como Vladimir, como Yander, como Duquesne, eso provoca cierta solvencia en el cuerpo de picheo, que no todo el mundo tiene esos abridores de tanta calidad. Exacto, lo que ya esta nómina de Ciego de Ávila también tiene unos cuantos años, es decir, sus atletas ya van entrando en una edad que hay que, es decir, el una desgaste nómina físico bastante veterana, han perdido los jóvenes de más talentos. Exacto, también. El desgaste físico no es el mismo, los atletas no van a asimilar tampoco como lo hacían, por ejemplo, otras temporadas que sus lanzadores. Vladimir ya no rindió igual como lo hacía en otras series nacionales, que dominaba prácticamente. Es decir, que es más complicado. ¿Usted pero no lo da dentro de los clasificados? No, yo sigo. No, yo tampoco lo doy. Yo me voy por Camagüey. En el caso usted no quiere dar a Camagüey entre los clasificados. En el caso de Holguín. Es difícil, es que es muy difícil porque es una serie que es más darlo pareja, nosotros. sobre todo en los equipos de atrás, en los equipos porque Matanzas, Granma, Las Tunas deben ser equipos que deben estar entre los clasificados. Ahora hay que ver el resto, como lo que hemos estado comentando, Industriales, el caso de Holguín, Santiago, Mayabeque, que el pasado año dio una agradable sorpresa, estuvo muy cerca Mayabeque de clasificar y esta temporada podría estar y podría dar la sorpresa también. Es decir, que hay una paridad entre un grupo de equipos que pudieran lograr la clasificación y entonces la lucha es importante desde el inicio en estos 75 partidos para Holguín. Sería muy importante. Recordemos que Holguín en muchas ocasiones no comienza bien y esto les perjudica. Al final levantan, pero les cuesta trabajo. Bueno, recuerden ustedes que como experimentados tendríamos a Luis Ángel Gómez y a Rubén. Rodríguez. Después vamos a ver Uberley Esteves, un muchacho que viene de recuperarse. Changman. El caso de Manuel Changman y José Antonio Sánchez Arcia, que para mí debe ser el año de su consagración. Serie complicada, con poco tiempo de entrenamiento, con COVID. Estos también pueden ser factores importantes a tomar en cuenta y de hecho son factores a tomar en cuenta. Bueno, no hay tiempo para más. Concluye nuestro lente deportivo. El próximo lunes, justo a las 4:30, estaremos esperando por ustedes. Tengan muy buenas tardes.